Bien, entonces en ese mundo, diríamos, contemporáneo al apogeo y a la corta vida de Alejandro, vamos a observar que se desarrollan distintas tradiciones y distintas escuelas que van a influenciar y que van a ser retomadas luego durante el helenismo. Me refiero a este momento posclásico en escultores del siglo IV a.C. En el caso bueno, aparece algo que se va a dar, ustedes van a ver muchos retratos de Alejandro Magno, porque no solo, bueno, él pedía estos retratos para que fueran llevados a los distintos lugares del imperio, ¿no?, que estaba formando, esta idea de imperio, de unidad, esta idea que diferencia por un lado el imperio y por el otro lado en contraposición a las polis griegas, ¿no? Y me refiero también a esta importancia de la imagen ligada al poder, para legitimar este poder, para quedar como propaganda política, como culto a la personalidad, y empiezan a aparecer estos artistas al servicio, ¿no?, del gobernante. Esa tradición la vamos a continuar observando, especialmente en el Imperio Romano. En este caso vamos a mencionar tres artistas: Lisipo, Praxíteles y Escopa. Bueno, por ahí veo si llegamos a un cuarto más. Pero bueno, en el caso de Lisipo, acá les comparto esta imagen. Para algunos era el Ares Ludovici. En realidad el Ares Ludovici lo que buscaba era esto que observamos. Es una copia romana realizada sobre el original, que fue atribuido a Lisipo de Sición, y esta copia está conservada en Roma. ¿Y qué se observa, no? Bueno, se lo observa a Ares. Para algunos estaba representando en Ares la figura de Alejandro luego de la batalla, ¿no? Pero si analizamos formalmente, podríamos ver ciertas características que tienen que ver con una búsqueda de lo juvenil, la representación, una apertura de la escultura, si ustedes se fijan, ¿no? La escultura genera mucho aire e involucra ese espacio y obliga al espectador a un recorrido, ¿no? Cada fragmento, cada parte de la escultura requiere una observación. Por lo tanto me moviliza la escultura. Por otro lado, esta esbeltez, ¿no?, de las esculturas que observamos, ¿no?, en Lisipo, esta humanización que se rompe frente al idealismo que planteábamos. Luego el detalle de la musculatura, el detalle de un cuerpo alargado, ¿no? Cada uno de los músculos, por un lado la tensión que contrapone, que contrasta con la pierna relajada, ¿no? Una pierna en tensión, la otra pierna relajada. Por el otro lado, esta anatomía, este equilibrio, estos distintos, habíamos dicho, estos distintos puntos de vista que nos hablan de un cambio, ¿no? Es decir, allí dejó el escudo, está contemplando el campo de batalla, y dice, bueno, a ver, ¿valió la pena esto?, ¿no? La posición, si ustedes observan, es una posición bastante compleja. Y ustedes que hablan de los espacios positivos y los espacios negativos, fíjense cómo la escultura involucra ese espacio, ¿no? Cómo la escultura rompe o hace olvidar de que es un bloque de mármol, y involucra desde juegos
que llevan también a contrastes de luces y sombras. La otra tradición que va a influenciar también en este eclecticismo, podríamos decir, en esta diferencia, en esta variedad que presenta la escultura helenística, es vinculado a Praxíteles, ¿no? En este caso es Hermes, con ese niño que ustedes observan, es Dionisio, y está representado en el momento en el que él llevaba a Dionisio tiene sed, entonces para, y lo único que tenía a mano era un racimo de uvas, lo único que encuentra, y ahí el niño se abalanza a las uvas, preanunciando que, bueno, iba a ser el dios del vino, ¿no? La cara es bastante andrógina, ¿no? Si bien rompe con esa idealización, es una cara, diríamos, aún todavía bastante poco expresiva, podríamos decir. Aparece la famosa curva de Praxíteles, ¿no? Este excesivo contraposto de los dos lados, que genera esta curva y esta sensualidad propia de toda esta tradición, que podríamos decir, vinculadas a las obras praxitelianas, ¿no? En donde, si ustedes siguen, y les invito a que tracen la curva, siguen, van a ver cómo la torsión de la cadera se refuerza con ese descanso excesivo, ¿no? Pero a su vez este brazo estaría elevado, ¿no? Fíjense, buscando el racimo. Y por el otro lado, la conexión que va a tener el niño con ese racimo que estaría, o sea, de nuevo vemos cómo salimos de las figuras para generar ese espacio, que es el espacio escultórico, que está involucrado y que permite dar no solamente dinamismo, sino romper con esa idea de bloque, ¿no? Como la escultura es una producción del espacio, es una producción que trabaja con el espacio, ¿no? Y en estas características se observa claramente este juego de luces y sombras que genera, este detalle de los cabellos, de la musculatura, de los paños, ¿no? E incluso los contrastes en las texturas. Fíjense el tronco en el que se está apoyando, también contrasta con los paños que están del lado del frente. Entonces, yo la escultura necesito recorrerla para esta interpretación, invita a ese recorrido. Bien, estas otras dos imágenes de otro escultor, un escultor itinerante del siglo IV a.C., que era Escopas. Escopas marca toda esta tradición muy típica que después se ve en el helenismo, que tiene que ver con este retorcimiento de las esculturas, ¿no? Es decir, fijémonos en la Ménade orgiástica en éxtasis. Fíjense cómo, diríamos, podríamos armar una especie de espiral, ¿no? Si seguimos, ¿no? el retorcimiento de la escultura, ¿no? Cómo la gira, entre ni siquiera están las piernas en forma paralela, sino que las piernas, una está detrás, de manera que una va a iniciar el apoyo, luego lo va a seguir en ese corrimiento de la cadera, esa curvatura del cuerpo, de los brazos, que no los encontramos, pero también aparece esta curvatura del torso, de los brazos, para concluir en esa cabeza que continúa esta
este movimiento, ¿no?, espiralado que bueno, dota de mucha sensualidad a la escultura, pero también dota de una gran expresividad, ¿no? De tensión, de pérdida de equilibrio, es decir, los músculos están tensionados en este corrimiento. A su vez, bueno, el vestido acompaña este corrimiento, ¿no? Y de nuevo, la escultura ocupa, tensiona el espacio, ¿no? Y la otra imagen, que es la cabeza de Meleagro, que enfatiza la tensión, ¿no? Meleagro sabía por el oráculo que él iba a morir en una cacería. No se podía negar a ir a las cacerías, pero cada vez que iba a una cacería, obviamente tenía esa preocupación, esa tensión, ¿no? De saber si esa era su último momento, ¿no? Esta idea del pathos, ¿no?, de el sufrimiento, de la expresión, pasan a ser características que podemos observar en las distintas escuelas ligadas al helenismo, ¿no? Pensamos en Atenas, pensamos en Pérgamo, en Alejandría, pensamos en Rodas, ¿no? Bien, sigo. Bien, ustedes tienen material para seguir la lectura, si no se va a hacer muy largo este video, pero entonces ya, específicamente, introduciéndonos a lo que sería el helenismo, habíamos dicho que una característica es esta influencia de estas tradiciones posclásicas y por el otro lado esta diversidad de escuelas, ¿no?, de corrientes y de especificidades. En la isla de Rodas, quizás esta sea una de las esculturas más conocidas, ¿no? Esta es la Victoria o la Nigé de Samotracia, que pertenecía a un conjunto escultórico. Es muy común ya no solo la escultura de figuras, sino, y lo veíamos, esta idea de contar una historia. Entonces aparece esta presencia de grupos escultóricos. Pero aparte del tema de los grupos escultóricos, también aparece esta exaltación, diríamos, de sentimientos, en este caso, bueno, la exaltación del movimiento, a partir ya sea de esos paños que están volando, ¿no?, y que tensionan y abren la escultura, que implican el espacio. También este naturalismo dramático, ¿no?, que observábamos, el retorcimiento, la agitación, la pérdida de equilibrio, de ese equilibrio, ¿no? Acá frente a hay una tensión de posiciones. Si ustedes observan en la imagen de la izquierda, van a observar este juego de luces y sombras, que nos permite observar esta imagen, este juego de contrastes, estos distintos puntos de vista que hacen al recorrido. Y obviamente esto tiene que ver con el pathos, que se tensiona con como una de las características del helenismo. Sigo porque me están quedando la escuela de Pérgamo, que les invito a que recorran las esculturas. En especial, yo acá le traje un fragmento del friso del altar de Pérgamo, que se había construido, que era un altar que estaba ubicado a cielo abierto, con una columnata, con escalinata,
y con relieves que presentaban, ¿no?, la lucha de los dioses olímpicos contra los gigantes. Estos dioses, obviamente, que vemos, por un lado, los rostros con un excesivo realismo, una excesiva expresividad en los rostros, que ya nada tienen que ver con esa idealización clásica, decíamos, ¿no? La elección del momento ligada a ese patetismo, ¿no?, que marcábamos ya en los escultores postclásicos. Por el otro lado, la representación de la figura femenina, que yo no se los comenté, pero bueno, muchas de las Venus, la Venus de Milo, la Venus de Milo, la Venus de Nido, son estas representaciones de Venus, que en realidad son de Afrodita. Esta representación de lo femenino domina, e incluso representaciones de otros temas, ¿no?, como temas menores, de niños, de ancianos, ¿no?, de otros personajes que ya no van a ser ese hombre o mujer idealizado. En este caso, bueno, es la representación de los dioses del Olimpo, pero fíjense el momento en donde, bueno, el otro eje es esa torsión del cuerpo, esa postura, esta idea de instantánea, ¿no? Es decir, es como si hubieran sacado la imagen, como si fuera una fotografía de un momento, en donde hoy diríamos eso, en ese momento no existía ni la idea de la fotografía, pero aparece este movimiento, esta toma, esta escena, del movimiento de mayor tensión. Fíjense, la complejidad en la composición, ¿no? No sabemos dónde comienza y dónde termina cada uno de los cuerpos. A su vez, si bien es un relieve, fíjense el movimiento y cómo abre el espacio, ¿no? Hay un juego de luces y sombras, hay un juego de contrastes de texturas también, ¿no? Y fíjense entre el escudo, ¿cómo sería? Las escamas de la serpiente, ¿cómo serían? Las plumas ¿no? Las plumas, los paños, los cabellos ensortijados y al viento en pleno movimiento. Bueno, el altar está en el Museo de Arlington. Y un poco para terminar esta brevísima síntesis con respecto al posclásico y al helenismo, esta imagen de Laoconte es un grupo escultórico, nuevamente, atribuido a 3 escultores, a Gesandro, Polidoro y a Zenodoro, encontrado en Roma en el siglo XVI, marca, el año que viene lo vamos a volver a pensar cuando pensemos qué pasaba en la escultura en los primeros, qué influencias va a tener en la escultura del siglo XVI el hallazgo de esta escultura de Laoconte, datada en el siglo I, aparentemente podría haber sido parte de la decoración de la Domus Aurea al servicio de advirtió que Laoconte, que el caballo, ¿no?, de Troya, que había que tener, que no había que confiar en el caballo de Troya, ¿no?, le lanza lo profana, y con ello se enfurece, ¿no?, se enfurecen los dioses. Y le mandan como gran castigo que una serpiente lo iba a devorar a él, pero mientras estaba siendo devorado, sus hijos iban a ser constreñidos, iban a ser asesinados, ¿no? Iban a matar a sus hijos. Entonces, él no solo es el dolor por su muerte, sino es el dolor humano, ¿no?, y hasta ético, ¿no?, y heroico, de ver
el sufrimiento de ver morir, mientras está muriendo, está viendo morir a sus hijos, que van a ser aprisionados, ¿no? Por fíjense el detalle, bueno, del rostro, ¿no? Fíjense cada una de las tensiones del rostro. No hay nada puesto porque sí, no hay nada idealizado, no hay nada sintetizado, sino que hay complejidad, hay estas características que veníamos viendo, hay una agitación, hay un entrelazamiento en donde no sabemos dónde termina y dónde, ¿no? Es decir, no es clara la composición, sino es una composición sumamente compleja. Es una composición que rompe y que desequilibra, ¿no? en este dominio de diagonales, diríamos, ¿no? Fíjense, el eje diagonal de la pierna de Laocoonte con ese brazo. Fíjense la musculatura de Laocoonte, cada uno de los músculos está tensionado, ¿no? Hasta incluso cómo está sentado, no está sentado, sino que está en un momento entre que se quiere levantar y entonces ese pie sale de escena, sale de ese espacio y habilita, diríamos, el pie habilita un nuevo espacio saliéndose y quedándose en el aire, ¿no? Por el otro lado, ese paño que va cayendo y acompañando la composición. Fíjense cómo abre el espacio en ese aire que penetra, en esa pierna que está en diagonal y que se inserta en el espacio y que marca la tridimensionalidad, refuerza la espacialidad de la escultura. Lo mismo podríamos observar en ese brazo que sostiene la serpiente, que está mordiendo su cadera, pero a su vez, fíjense qué sucede, qué complejidad lo que sucede entre el brazo y el torso, ¿no? Cómo hay espacios vacíos y llenos que se van complementando. A su vez, este juego de cóncavos y convexos, ¿qué permite? Que permite también esta lectura circular, ¿no? Es decir, volvemos a lo que decíamos anteriormente. Hablar de escultura es hablar de espacio, ¿no? Creo que eso nos lo marcaron mucho la escultura del siglo XX, pero diríamos, no podemos dejar de pensarla, en especial en la escultura helenística, ¿no? En donde el espacio es el gran integrante y el gran artífice, ¿no? De este proceso escultórico, ¿no? De esta complejidad, de este retorcimiento, de esta agitación, de esta y por el otro lado una profundidad psicológica, un profundo sentimiento, este pathos, este momento que elige el escultor, en donde va a, es decir, ya no hay nada que lo vincule con lo clásico. Bien.